Parnaso. Tinnitus. El sonido de la poesía o la poesía del sonido. Acúfenos o tinnitus. Fenómeno u anomalía de percepción auditiva. Bisbiseos. Campanillas. El cantar de un grillo. Latidos o ruido blanco. Se reproducen solo en el interior de la persona afectada. Advertencia. El trastorno que escucharemos a continuación puede ocasionar vértigo, sordera o ser incurable al olvido. Paciente. Julio Cortázar. Síntomas. Capítulo 68. Rayuela. Apenas se le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él le procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que emulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, redupliendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba a los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente su orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un hulocordio los encrestoreaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la cesterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante en boca pluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobrehumítica agopausa. ¡Evoé! ¡Evoé! Volposados en la cresta del Murelio, se sentía Valparamar, perlinos y márulos, temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en neolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los sordopenaban hasta el límite de las gunfias. Diagnóstico. Julio Cortázar. Bruselas, 1914. París, 1984. Escritor argentino. Su obra, una prosa rítmica, armoniosa y de largo aliento, cuestiona la razón y el pensamiento. La ruptura de la temporalidad en el relato propicia una realidad tergiversada a lo fantástico, lo cotidiano. Rayuela, 1963. Su obra máxima y fundamental en la literatura hispana y en el llamado boom latinoamericano, llama la atención en su propuesta de lectura, la innovación en el cruce de historias y por su estructura. La construcción interna de la obra evoca reglas del juego de infancia, rayuela o avión. Con una tiza se dibuja en el suelo una hilera de cuadros. Se enumera. Al final de ella, el 10 se encierra en un círculo. Se tira una piedra y, como en un juego de azar, su caída determina el salto. Cito: tablero de dirección. A su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es 2 libros. El primero se deja leer en la forma corriente y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay 3 vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimientos de lo que sigue. El segundo se le deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo. En caso de confusión u olvido, bastará consultar la lista siguiente. El primer apartado, del lado de allá, narra el idilio entre la maga y Horacio Oliveira. El segundo, de otros lados, capítulos prescindibles, incluye citas, reflexiones sobre arte, literatura y claves de lo sucedido en la primera parte. El capítulo 68 está escrito en gíglico, el lenguaje inventado por la maga, es decir, un mundo de palabras imaginarias cuya musicalidad acarrea el sentido, la intención del texto, el bello eufemismo del encuentro sexual
entre la maga y Oliveira. Dice Cortázar: yo ya no podía aceptar el diccionario, ni aceptar la gramática. El buen escritor es ese hombre que modifica parcialmente el lenguaje. Los prosistas introducen toda clase de transgresiones que hacen palidecer a los gramáticos y que luego son aceptadas y entran en los diccionarios. El ritmo y la sonoridad de las voces del capítulo 68 son utilizados como herramienta del lenguaje para evocar al sentido. Cortázar respeta la sintaxis u orden de la lengua y la interviene con palabras inventadas e intercaladas para describir una escena sugestiva al lector, quien reemplaza los términos ajenos para completar el significado en su lectura o escucha. Hacíamos el amor como dos músicos que se juntan para tocar sonatas, dice Oliveira. La música de jazz de fondo, espontaneidad, vuelcos temporales, el vaivén entre Buenos Aires y París, vértigo, humor e ironía, el aquí y ahora entrelazan los diálogos entre los personajes de Rayuela. En un erotismo cifrado, el capítulo 68 conjuga un claro homenaje a los juegos de la lengua y canciones infantiles de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Prescripción. Los acúfenos o tinnitus se adquieren por contagio viral colectivo al sintonizar su aparato radiofónico o dispositivo celular en esta emisión. Usted ha sido infectado.